Mi nombre es Diego Ríos, y desde que tengo memoria, siempre me ha atraído el fuego. No de una manera imprudente ni peligrosa, sino con un sentido profundo de propósito. Crecí en un pequeño pueblo en la frontera de las tierras salvajes de California, donde los incendios eran una constante amenaza. Vi con mis propios ojos cómo las llamas devastaban todo a su paso, destruyendo vidas y propiedades, y a la vez, me enseñaron a enfrentar el peligro con respeto y valentía. Mi padre fue bombero antes que yo, y desde pequeño observaba cómo enfrentaba esas enormes olas de fuego con una mezcla de coraje y humildad. No era solo su trabajo, era su vocación, su llamado. Desde joven, supe que quería seguir sus pasos. A los 18 años, decidí unirme al Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Pasaron los años y a los 20, oficialmente comencé mi carrera como bombero, siguiendo el ejemplo de mi padre. Fueron 22 años de sacrificio, adrenalina y trabajo duro. El fuego no solo era un reto físico, sino también emocional. Cada llamada era una oportunidad de hacer una diferencia, de salvar vidas, de dar esperanza en medio de la devastación. Y aunque me sentía agotado en ocasiones, siempre creí que mi propósito estaba ligado a este trabajo. Siempre he tenido fe en Dios, y esa fe me ha acompañado tanto dentro de la estación de bomberos como en el campo de batalla, enfrentando las llamas. En momentos de desesperación, cuando el fuego parecía desbordarse, sentía que algo más grande que yo me guiaba. A veces, en medio del rugir de las llamas, sentía como si una mano invisible me protegiera, como si hubiera una presencia que me ayudaba a salir del fuego cada vez que parecía que no lo lograría. Así fue como viví los primeros años de mi carrera, con la certeza de que todo lo que hacía tenía un propósito, que estaba exactamente donde debía estar. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Mi infancia estuvo marcada por la presencia constante del fuego, pero no solo como una amenaza, sino como una oportunidad de crecer y aprender. En mi pequeño pueblo, que se encontraba al borde de las vastas tierras salvajes de California, los incendios eran una realidad que todos conocíamos demasiado bien. Era algo con lo que convivíamos cada verano, algo que sabíamos que tarde o temprano iba a llegar. La mayoría de las veces, las llamas se limitaban a los bosques lejanos, pero había veces en las que se acercaban a las casas, amenazando con devorarlo todo. Fue en esos momentos cuando vi a mi padre, un hombre de corazón firme y mano cálida, enfrentarse al fuego con una serenidad que solo puede venir de alguien que ha hecho de esto su vida. Mi padre, un bombero veterano, era un hombre que nunca consideró su trabajo como un simple empleo. Para él, no se trataba solo de apagar incendios, era una misión, una llamada divina. Cada vez que regresaba de un turno, cansado y cubierto de hollín, me contaba historias de valentía y sacrificio. No había lugar para el miedo en su vida, solo el profundo deseo de servir a los demás. Esos relatos, aunque a menudo oscuros y llenos de tragedia, sembraron en mí la semilla de la vocación. Desde pequeño, observaba sus movimientos, su disciplina, y entendí que ser bombero no era simplemente una carrera, era un sacrificio que no muchos estaban dispuestos a hacer. Cuando cumplí 18 años, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Sabía que seguir los pasos de mi padre era lo que mi corazón me pedía, lo que mi alma sentía que debía hacer. El 1 de junio de aquel año, presenté mi solicitud al Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de años de observación, de aprendizaje de los valores de servicio y valentía que mi padre me inculcó. Recuerdo la sensación que me invadió el día que recibí la carta de aceptación. Un orgullo inmenso, pero también una responsabilidad pesada. Sabía que este trabajo no solo me definiría como persona, sino que también me permitiría honrar el legado de mi padre. Los primeros días en el departamento fueron difíciles. No solo era el nuevo, sino que también sentía el peso de las expectativas. Mis compañeros eran hombres y mujeres con años de experiencia, con historias propias de lucha contra el fuego, y yo, apenas comenzando, me sentía pequeño e inexperto. Pero tenía la determinación de no defraudar a aquellos que habían estado en el frente de batalla durante tanto tiempo. Aprendí a estar en alerta, a evaluar el riesgo constantemente y, lo más importante, aprendí a escuchar, tanto a mis compañeros como al propio fuego. Sabía que no era solo una cuestión de fuerza, sino también de corazón y de estar dispuesto a arriesgarlo todo por los demás. Con el tiempo, los incendios comenzaron a formar parte de mi rutina diaria. Pero cada vez que respondía a una llamada, cada vez que enfrentaba el rugir de las llamas, sentía que estaba cumpliendo un propósito mayor. Estaba allí, junto a mi equipo, para proteger lo que no podía defenderse por sí mismo, para ofrecer esperanza a aquellos que pensaban que todo estaba perdido. En esos momentos de caos y destrucción, el fuego no era solo un enemigo,
era una oportunidad para demostrar lo que uno era capaz de hacer. Y así, entre momentos de desesperación y victorias, fue como empecé a entender lo que realmente significaba ser bombero, no solo una profesión, sino una misión de vida. Con los años, la naturaleza de los incendios comenzó a cambiar de una manera que no podía ignorar. Lo que antes eran temporadas de fuego, con sus altibajos, se convirtió en una lucha constante. El clima, que en un principio había sido nuestra aliada, ahora parecía volverse contra nosotros. Los incendios ya no llegaban de forma aislada, como ocurría en el pasado. Se extendían, se multiplicaban, y la temporada de fuego parecía nunca terminar. Antes, podíamos prepararnos para un par de meses de arduo trabajo, pero ahora, las llamas nunca daban tregua. Las comunidades que una vez considerábamos seguras fueron arrasadas en cuestión de horas. Y, a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de la dedicación que poníamos en cada rescate, cada incendio, parecía que siempre estábamos un paso atrás. Era como si el fuego tuviera una vida propia, como si nos desafiara, nos retara a seguir luchando en un combate donde las reglas cambiaban constantemente. La magnitud de la destrucción fue algo que nunca podría haber anticipado. En mis primeros años, los incendios eran algo temido, pero también entendible. Podíamos prever su comportamiento, podíamos adelantarnos a su avance. Pero con el paso del tiempo, los incendios comenzaron a volverse más grandes, más impredecibles. Las llamas ya no seguían patrones lógicos, se desbordaban, se extendían con rapidez, y nos encontrábamos con nuevas amenazas cada vez. Los vientos, que antes nos ayudaban a dispersar el fuego, ahora lo alimentaban, lo impulsaban, lo hacían crecer de una manera que jamás imaginamos. Las temperaturas aumentaron, las estaciones secas se alargaron, y el cambio climático comenzó a ser una variable que ya no podíamos ignorar. A medida que los incendios se intensificaban, algo dentro de mí también comenzó a cambiar. La motivación que había sentido al principio, la determinación de hacer una diferencia, empezó a desmoronarse lentamente. Cuando eres bombero, te enseñas a esperar lo inesperado, a actuar bajo presión, pero en esos últimos años, parecía que no había nada en lo que pudiéramos confiar. Cada rescate, cada intento de salvar algo, se convertía en un acto de desesperación. La pregunta comenzaba a rondar mi mente de manera persistente: ¿por qué? ¿Por qué los incendios parecían empeorar, volverse más destructivos, más difíciles de controlar? ¿Era solo una cuestión de mala suerte, de condiciones climáticas extremas, o había algo más detrás de todo esto? La respuesta a esta pregunta me eludía, y lo único que podía hacer era seguir adelante. Pero, con cada nuevo incendio, con cada vida perdida, la duda en mi corazón crecía más fuerte. No solo cuestionaba mi habilidad como bombero, sino también el propósito de mi trabajo. ¿De qué servía arriesgar nuestras vidas si no podíamos detener lo que se estaba desbordando? ¿Era todo en vano? Había momentos en los que sentía que la esperanza comenzaba a desvanecerse, y me preguntaba si aún estaba cumpliendo con lo que se esperaba de mí. Esta sensación de impotencia se intensificó especialmente durante los incendios de 2025, un año que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Ese fue el año en que todo cambió, el año en que, a pesar de todos mis esfuerzos, sentí como si el fuego estuviera ganando. Las llamas no solo destruían tierras y hogares, sino que parecía que había una especie de furia ancestral en ellas, como si fueran más que solo fuego, como si fueran una fuerza vengativa. Las preguntas seguían sin respuesta. ¿Era el clima? ¿Era simplemente el caos del mundo que nos rodea? ¿O había algo más profundo, algo que escapaba a mi comprensión? La tensión aumentaba y la respuesta de mi fe se tornó más urgente. Me sentía desconectado, pero sabía que no podía detenerme. Aún debía seguir luchando, por los demás, por mi equipo, por el propósito que había seguido toda mi vida. Pero esa sensación de duda y desesperanza nunca me había invadido tanto. A veces, mientras miraba las llamas devorar todo a su paso, me preguntaba si estaba perdiendo el rumbo, si el camino en el que había creído tanto, el que me había llevado hasta aquí, ya no tenía sentido. La fuerza de esos pensamientos me sobrepasaba, y al mismo tiempo me aferraba a una última esperanza, que aún podía haber una respuesta, que aún había algo que pudiera hacer. Pero, mientras el fuego seguía avanzando, ese sentimiento de inseguridad crecía, y la necesidad de encontrar respuestas se hacía más urgente que nunca. El año 2025 llegó con una furia inusitada. Aunque los incendios de California siempre habían sido un desafío, nunca antes había experimentado algo como lo que estábamos a punto de enfrentar. Los incendios de ese año no solo fueron más grandes, más intensos, sino que parecían tener una vida propia, una fuerza casi sobrenatural que desbordaba todo a su paso. Las llamas no solo arrasaban con bosques y viviendas,
sino que se sentían como un enemigo invisible que acechaba en cada rincón, esperando a tomar lo que quedaba. Para mí, ese año marcó un antes y un después en mi carrera, en mi vida, y en mi percepción de lo que realmente estaba enfrentando. El día comenzó como cualquier otro. Estaba en servicio, parte de un equipo asignado para luchar contra uno de los incendios más grandes de la historia reciente, en el sur de California. Mi compañero y yo habíamos estado trabajando sin parar durante días, rotando turnos, agotados pero sin dejar de pelear. El aire estaba espeso, cargado con el humo que oscurecía el cielo y lo pintaba de un naranja opaco, como si el sol estuviera atrapado entre las llamas. La sensación era opresiva, y la atmósfera misma parecía respirar con el mismo calor que emanaba de la tierra. A pesar de los años de experiencia, el aire aún me resultaba insoportable. El sabor metálico que dejaba en la boca era algo que nunca me acostumbraba. Pero, como siempre, no había tiempo para pensar en eso. La vida de las personas estaba en juego, y eso era lo único que importaba en ese momento. Alrededor de las 7 de la mañana, recibimos el llamado. Una pequeña comunidad en la línea del fuego había sido evacuada, pero aún quedaban algunos habitantes que no habían podido salir. Muchos eran ancianos, inmóviles, y otros se habían quedado atrás en un intento desesperado por salvar sus hogares. Sabíamos que el fuego se acercaba rápidamente, y que había que sacarlos antes de que fuera demasiado tarde. Era un tipo de misión que había realizado un centenar de veces, pero algo en esta me decía que sería diferente, que algo iba a cambiar. No sabía exactamente qué era, pero tenía la sensación de que ese día marcaría un punto de inflexión. Cuando llegamos al lugar, la situación era crítica. El fuego aún estaba a unos pocos kilómetros, pero el viento había comenzado a soplar con fuerza, lo que era una mala señal. Sabíamos que los incendios no solo se alimentan del combustible que encuentran en su camino, sino que el viento los hace avanzar de manera exponencial. Los árboles, las casas, todo lo que tocaban las llamas se convertía en un combustible perfecto para propagar el desastre. Decidimos dividirnos en equipos y hacer un recorrido casa por casa, asegurándonos de que todos fueran evacuados. La mayoría de las casas estaban vacías, sus habitantes ya habían partido, pero en una de ellas encontramos a una mujer mayor, sentada en una silla, abrazando un álbum de fotos. Estaba visiblemente angustiada, y cuando la encontré, me miró con unos ojos llenos de lágrimas. «No quiero irme», me dijo con la voz quebrada. «Esto es todo lo que me queda». Aquellas palabras me atravesaron. Sabía lo que significaba perder todo, porque el fuego no solo destruía bienes, sino recuerdos, vida, historias que se desvanecían con cada llamazo. Mi compañero le ofreció ayuda para llevarla al camión de evacuación, y yo, con todo el cuidado del mundo, la ayudé a levantarse. La mujer parecía no querer soltar su álbum, su último vínculo con el pasado, pero finalmente, aceptó y lo abrazó con fuerza mientras nos dirigíamos hacia el vehículo. Sabíamos que, al menos por ahora, la habíamos salvado. No tenía tiempo para relajarme, porque el viento seguía soplando más fuerte. Sabía que el fuego se estaba acercando y que nuestra tarea era aún más urgente. Mientras estábamos en la calle, verificando las casas restantes, llegamos a una última vivienda. Un hombre joven con sus 2 hijos pequeños luchaba por recoger lo poco que quedaba de sus pertenencias. La desesperación era evidente en su rostro. «No puedo dejarlo todo atrás», dijo con la voz quebrada, mirando lo que era su vida antes del fuego. «Debes irte», respondí, tomando su brazo con firmeza. «Las cosas se pueden reemplazar, pero sus vidas no». Hubo un momento de duda en sus ojos, pero al ver la angustia de sus hijos, se decidió a seguirnos. Ayudamos a la familia a llegar al camión justo cuando las llamas comenzaron a subir por la colina detrás de su casa. Fue en ese instante, cuando el rugido de las llamas creció, cuando el viento cambió una vez más, que supe que las cosas se estaban volviendo mucho más peligrosas. El fuego, ahora más rápido y voraz que nunca, nos rodeaba. Mientras intentábamos salir de la zona, el fuego nos cortó el paso, rodeándonos de todas partes. El humo era tan espeso que apenas podíamos ver a través de él. El calor era insoportable, y la sensación de ser completamente superados me recorrió el cuerpo. A lo lejos, mi radio crujió. «Caín, ¿cuál es tu estatus?», escuché con dificultad. El aire estaba tan denso que el sonido era casi como un susurro. «Estamos atrapados», respondí, con la voz entrecortada por la tos. «Necesitamos salir rápido, pero no puedo ver nada». La situación se volvía cada vez más desesperante. Sabía que no podíamos quedarnos ahí mucho más tiempo. Estábamos atrapados en un círculo de fuego y humo, y todo lo que podía hacer era mantener la calma. A pesar del terror, me repetía a mí mismo,
Esto no es el final, tenemos que seguir. Apreté los dientes, me forcé a pensar con claridad, y, buscando entre el caos, encontré un pequeño camino de tierra que nos permitiría escapar. Pero el fuego venía con una rapidez inusitada, y en ese momento, las llamas parecían más una entidad viva que una simple catástrofe natural. Nunca antes había sentido un miedo tan palpable como en ese instante. El aire estaba tan cargado de humo y calor que se sentía como si estuviéramos dentro de un horno, luchando contra un enemigo invisible pero implacable. Cuando finalmente logramos encontrar un pequeño sendero de tierra que nos llevara fuera de la zona de peligro, el fuego nos estaba alcanzando a una velocidad vertiginosa. El rugido de las llamas, que antes era distante, ahora estaba justo a nuestras espaldas, como un gigante que nos persigue, devorando todo a su paso. El calor era tan intenso que podía sentirlo a través de las puertas del camión. Las chispas, como flechas de fuego, golpeaban el parabrisas con fuerza, y el sonido de las llamas era ensordecedor, como si el mismo aire estuviera siendo tragado por la furia de las llamas. Mi compañero gritaba algo, pero el ruido del fuego y el viento lo ahogaban, así que lo único que pude hacer fue seguir conduciendo hacia la estrecha vía de escape que habíamos encontrado. No sabía cuánto tiempo más podríamos seguir así, pero sabía que no podíamos rendirnos. Cada segundo contaba. En medio de todo esto, mi mente se llenó de pensamientos acelerados. Recordaba todas las personas a las que había rescatado a lo largo de los años, todas las vidas que habíamos salvado. Pero, en ese momento, todo eso parecía irrelevante. El fuego estaba tan cerca, tan feroz, que ni siquiera el entrenamiento más riguroso parecía suficiente para enfrentarlo. Cada giro, cada maniobra, parecía llevarnos más profundamente hacia la desesperación. Mi único deseo era sacar a mi equipo y a las personas que habíamos rescatado a salvo, pero las llamas nos acorralaban con cada minuto que pasaba. El pánico comenzaba a nublar mi juicio, pero de alguna manera, logré mantenerme enfocado, mantuve la calma, e insté a mis compañeros a hacer lo mismo. El radio volvió a crujir, y la voz de la central se escuchó con claridad, aunque débil. Caín, ¿cuál es tu situación? ¿Estás a salvo? Miré a mi compañero y asentí, tratando de no mostrar el miedo que me invadía. Estamos atrapados, respondí con la voz rota por la tensión, pero seguimos buscando una salida. Necesitamos refuerzos ahora. Los segundos pasaban como horas, y la sensación de impotencia me golpeaba una y otra vez. A pesar de toda mi experiencia, a pesar de los años enfrentando el fuego, jamás me había sentido tan vulnerable, tan frágil ante la naturaleza imparable de las llamas. En ese instante de desesperación, algo dentro de mí cambió. Estaba convencido de que esa vez no saldríamos vivos. El fuego había tomado el control de todo, y nosotros éramos simples espectadores de nuestra propia destrucción. Pero, al mismo tiempo, algo más se despertó dentro de mí. Como un susurro lejano, una idea que me decía que no podía rendirme. En medio de la oscuridad, pude ver algo que nunca antes había visto. El rostro de mi familia, de mi esposa y mis hijos, me impulsaba a seguir adelante. Tenía que hacerlo por ellos. No podía morir ahí, no podía dejar que el fuego nos tragara sin luchar. De repente, la carretera que habíamos estado siguiendo se estrechó aún más, y las llamas se alzaron por los lados como muros de fuego. El calor era insoportable, el camión parecía estar a punto de desmoronarse, pero seguimos adelante, luchando contra el tiempo y contra el destino. Las chispas golpeaban el camión, y la presión del calor era tan fuerte que me costaba respirar. Pero en ese momento, sentí algo que no puedo explicar, una paz. No era una paz que viniera del miedo, ni del cansancio. Era una sensación de entrega. De saber que había hecho todo lo que estaba en mis manos, que había dado todo lo que podía dar. Finalmente, conseguimos llegar a un pequeño sendero que nos permitió alejarnos del fuego, pero la amenaza aún estaba ahí, acechando, esperándonos a la vuelta de la esquina. Sabía que había ganado algo de tiempo, pero el peligro seguía presente, y el miedo no desapareció con el primer respiro de alivio. Al contrario, el momento de calma me llenó de incertidumbre. El fuego había dejado su huella en mí, y sabía que no saldría de esa experiencia ileso, ni física ni emocionalmente. Pero lo más impactante de todo fue lo que sucedió después. Lo siguiente que sucedió me dejó sin aliento y me cambió para siempre. En medio del caos y la desesperación, cuando pensaba que todo estaba perdido, todo se detuvo de golpe. De alguna manera, el sonido del fuego se desvaneció, el calor desapareció, y la oscuridad que me rodeaba se transformó en una luz suave y cálida, como si todo el universo hubiera decidido suspender el tiempo por un momento. Al principio, pensé que estaba soñando, que mi mente estaba colapsando bajo el estrés. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que no estaba soñando, no estaba en el camión, ni en la tierra, ni siquiera en mi cuerpo.
Estaba en un lugar diferente, un espacio que no podía identificar con palabras. Era una luz brillante, pero no una luz cegadora ni artificial, sino una luz cálida, llena de paz. La luz parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndome y llenándome de una serenidad indescriptible. Todo el ruido, toda la desesperación, todo el sufrimiento desapareció. En su lugar, había calma, un silencio profundo que no era vacío, sino lleno de significado. Me sentía más vivo que nunca, como si mi ser entero estuviera en comunión con algo mucho más grande que yo. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Miré hacia abajo, pero no veía mi cuerpo, no veía mi forma física. Era como si hubiera dejado de ser quien era, pero a la vez, sentía que era más yo que nunca. No había dolor, no había miedo, solo una sensación de libertad absoluta, como si todas las cargas de mi vida, todas las dudas y los miedos que me habían acompañado durante años, hubieran desaparecido. Estaba flotando en una calma que nunca había experimentado antes. Estaba en paz. Me sentía como si estuviera en un estado de pura existencia, sin la necesidad de cuerpo, sin las limitaciones humanas. Y fue entonces cuando algo, o más bien, alguien, se hizo presente. No era una figura en el sentido físico, sino una presencia que llenaba el espacio de una forma que no podría describir con exactitud. Sentí un amor inmenso, indescriptible, que me rodeaba y me alcanzaba profundamente. Esa presencia me habló, sin usar palabras, pero su mensaje era claro. No necesitaba nada más, no había nada que temer. Y de repente, entendí que estaba frente a algo mucho más grande que cualquier fuego, que cualquier incendio que hubiera combatido en mi vida. Estaba frente a algo eterno, algo lleno de amor y compasión. Algo que no solo me estaba observando, sino que me estaba acompañando, guiándome, llenándome de una paz que no podía entender, pero que ahora sentía en cada parte de mi ser. Cuando la presencia que había estado conmigo comenzó a expandirse aún más, una profunda comprensión me envolvió. Era como si la realidad misma se estuviera transformando ante mis ojos. El espacio que me rodeaba, esa luz suave y cálida, comenzó a tomar forma, y con ella, una visión que jamás habría imaginado. A medida que observaba, la luz empezó a girar, a pulsar con una energía que no solo iluminaba el entorno, sino que parecía estar conectada a todo lo que existía. A través de esa luz, vi el mundo que había dejado atrás. No era solo una visión de lo físico, sino algo más profundo, algo que trascendía lo que veía con los ojos humanos. Podía ver más allá de los árboles calcinados y los hogares reducidos a cenizas. Veía el corazón de los incendios, no como simples llamas, sino como una manifestación de algo mucho más siniestro, algo espiritual. Vi las sombras que se retorcían dentro del fuego, no solo como criaturas de oscuridad, sino como fuerzas que se alimentaban del sufrimiento, del miedo, de la desesperación. Sentí que las llamas no solo destruían lo físico, sino que eran el reflejo de una corrupción espiritual profunda. Los incendios, las llamas que arrasaban con todo a su paso, no eran solo desastres naturales. Eran el resultado de algo más, de un mal que se había extendido durante generaciones. Esa visión me dejó sin aliento. El fuego no era solo un castigo o un desastre. Era un síntoma de algo mucho más grande, la desconexión espiritual de la humanidad, el abandono de los principios de amor, paz y verdad. Fue entonces cuando escuché la voz nuevamente, esta vez con una claridad aún mayor. Era una voz que no solo hablaba a mis oídos, sino a mi alma misma, llenándome de una comprensión tan profunda que no podía negar su verdad. Estos incendios, dijo la voz, son el reflejo de las decisiones tomadas en el corazón de las personas, decisiones que han rechazado el amor, la verdad y la luz. Son el resultado de un mundo que ha dejado de vivir con propósito, que ha permitido que el miedo, el egoísmo y la avaricia controlen su corazón. Fue un momento revelador, un momento en el que comprendí que todo lo que estaba pasando, todas las tragedias que había presenciado, no eran solo el fruto de un mal temporal o de un clima cambiante. Eran el resultado de una desconexión espiritual, de una sociedad que había elegido olvidar lo esencial para vivir en la comodidad de la ignorancia. Miré hacia adelante y vi una especie de barrera de luz, como un muro que se erguía entre las sombras y la paz. Era un campo de fuerza, algo que protegía a aquellos que aún mantenían la fe, la verdad y el amor en sus corazones. Esa luz no solo protegía, sino que contenía la oscuridad, limitando su alcance. Esta luz representaba la esperanza, la verdad y el amor, y vi que en ciertas áreas, las llamas luchaban por avanzar, como si fueran repelidas por la fuerza de esa luz. Al principio, no entendí completamente lo que significaba, pero a medida que observaba, me di cuenta de que esas pequeñas áreas, esos puntos de luz, eran las personas que seguían viviendo la verdad, que no se habían dejado consumir por el miedo y el egoísmo.
Y fue entonces cuando comprendí el propósito de esa visión. La voz me habló de nuevo, esta vez con un tono lleno de compasión. Lo que ves aquí no es solo un castigo, es una llamada. Una invitación a regresar, a reconectar con lo que verdaderamente importa. Los fuegos son una advertencia, sí, pero también son una oportunidad para sanar, para redescubrir la verdad, el amor y la fe. Esas palabras resonaron profundamente en mi ser. La magnitud de lo que veía me dejó sin palabras, pero también me llenó de una sensación de urgencia. Sabía que no era solo una experiencia personal, estaba siendo testigo de algo más grande, algo que debía compartir con el mundo. Después de lo que había experimentado, la comprensión de la situación se volvió aún más clara. No estaba allí solo por casualidad. Esa experiencia, esa visión, tenía un propósito. Algo dentro de mí se despertó y comprendí que mi tarea no había terminado con la lucha contra el fuego físico. Había algo más profundo que debía abordar, el fuego espiritual que estaba arrasando con las almas de las personas. La voz que me había acompañado me explicó, con una serenidad profunda, que ahora mi misión era llevar este mensaje de esperanza y advertencia a aquellos que aún estaban dispuestos a escuchar. Lo que has visto, lo que has experimentado, no es solo para ti, dijo la voz con una suavidad infinita. Es para el mundo. Tu tarea ahora es compartirlo, contarle a los demás lo que has presenciado y lo que has aprendido. No será fácil, lo sabes. Habrá quienes te rechacen, quienes te ignoren. Pero aquellos que escuchen, aquellos que vean la verdad en tus palabras, serán los que se conviertan en puntos de luz, como aquellos que resisten las llamas. Las palabras de la voz me llenaron de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. No podía simplemente regresar a mi vida anterior, a la rutina de apagar incendios sin entender el verdadero origen de estos. Mi propósito se había expandido más allá de las llamas físicas. Ahora, tenía que enfrentar la realidad de un incendio mucho mayor, uno que no se podía apagar con agua, sino con fe, con amor y con el entendimiento de la verdad. Sentí una urgencia en mi corazón. El tiempo era limitado. El fuego espiritual estaba arrasando, y muchos aún no podían ver la destrucción que causaba. No tienes que hacerlo solo, dijo la voz. Tú solo eres un instrumento. Habrá otros que te apoyen, que se sumen a tu misión. Pero debes ser fiel. No busques la aprobación de los demás. Solo comparte lo que has aprendido y deja que el mensaje se propague. Con esa última instrucción, la visión comenzó a desvanecerse. Pero mientras todo se desvanecía, un sentimiento profundo de paz me llenó. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. Ya no solo era un bombero, ya no solo luchaba contra las llamas en el mundo físico. Ahora tenía una misión que abarcaba el alma misma de la humanidad. Tenía que ser fiel a lo que había presenciado, y aunque el miedo y la incertidumbre me acechaban, sabía que era el camino que debía seguir. Al regresar al mundo físico, entendí que mi verdadero trabajo estaba comenzando. Ya no podía simplemente apagar incendios. Ahora tenía que iluminar los corazones de las personas, guiarlas de vuelta a la luz que había visto, a esa verdad que se había revelado en medio del caos. Y aunque sabía que el camino sería arduo, estaba dispuesto a recorrerlo, porque había recibido la misión más importante de mi vida. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, sentí un golpe seco en el pecho, como si una gran presión me aplastara. Un peso aterrador me rodeó, una sensación extraña de regresar a la realidad que me parecía tan distante, tan ajena. La calma que había experimentado en ese lugar luminoso se desvaneció tan rápido como había llegado, y en su lugar, me invadió una sensación de confusión. Todo lo que había vivido, todo lo que había visto, parecía ahora como un sueño lejano. Me encontraba de nuevo en mi cuerpo, respirando, sintiendo el calor real del mundo físico, pero con una sensación de desconexión que me hacía cuestionar si alguna vez había sido realmente yo el que estaba allí, enfrentando las llamas, o si todo eso había sido solo una visión de algo mucho más grande que yo. Abrí los ojos lentamente, y el mundo que me rodeaba era un contraste abrumador con la paz que había experimentado. El sonido de los monitores médicos, los bips suaves y constantes, me hizo darme cuenta de que estaba en un hospital. El aire fresco, casi frío en comparación con el calor del fuego, me golpeó la piel. Apreté los dientes, intentando ordenar mis pensamientos, pero todo parecía borroso. Mi cuerpo sentía una pesadez que nunca había conocido, una sensación de agotamiento que iba más allá de lo físico. Estaba débil, y no era solo el cansancio de los días en el frente de batalla contra el fuego. Había algo más profundo, como si mi alma misma hubiera viajado por un camino largo y tortuoso, y ahora, al regresar, no sabía exactamente qué hacer con lo que había aprendido. Al principio, todo me parecía extraño.
¿Cómo podía ser que todo lo que había experimentado en la visión, toda la verdad que había sido revelada, fuera ahora tan distante, tan inalcanzable? ¿Era posible que solo hubiera sido un sueño, una ilusión del cansancio? Me costaba creer que todo lo que había sentido y visto era real, pero había algo dentro de mí que me decía que sí. Ese algo era la certeza que llevaba dentro, una certeza que no podía ser ignorada. Aunque mi cuerpo estaba débil, mi mente era más clara que nunca. Sabía que no podía quedarme quieto, que no podía dejar que todo lo que había presenciado se desvaneciera como si nunca hubiera ocurrido. De repente, una figura familiar entró en la habitación. Fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Era mi esposa, Emma. Al ver su rostro, una mezcla de alivio y angustia en sus ojos, sentí que, por un momento, todo lo que había pasado cobraba sentido. Ella estaba aquí, conmigo. La vida que compartíamos, las dificultades que habíamos atravesado juntos, parecían cobrar un significado más profundo en ese instante. Ella se acercó rápidamente a mi cama, tomando mi mano con fuerza, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver que finalmente había abierto los ojos. «Oh, gracias a Dios, estás aquí», murmuró Emma, su voz temblorosa pero llena de alivio. No pude articular una palabra, solo pude mirarla con una expresión de gratitud. Ella había estado al borde del abismo, esperando que me recuperara, temerosa de que lo peor hubiera ocurrido. A pesar de que no podía hablar, sentí que todo lo que había experimentado debía ser compartido con ella, debía contarle lo que había vivido, aunque me temiera que fuera difícil de creer. Mientras ella me ayudaba a tomar sorbos de agua, mis pensamientos comenzaban a ordenarse. Sabía que no podía quedarme callado. Lo que había visto, lo que había aprendido, no era solo para mí. Era para el mundo, para los que aún estaban atrapados en la oscuridad, en la desesperación. No podía seguir en silencio, pero también sabía que debía ser cuidadoso, que debía encontrar la manera de explicar lo inexplicable. Emma me miraba, preocupada, y al ver su rostro, sentí la necesidad de compartir mi experiencia, de contarle lo que había visto, lo que había aprendido. Pero no estaba listo. No sabía por dónde comenzar. Mi mente seguía dando vueltas sobre lo que había sucedido en esa otra dimensión, en ese lugar lleno de luz y amor. Sabía que el camino hacia el entendimiento de lo que había experimentado no sería fácil, pero también sabía que tenía un propósito ahora. Mi vida había cambiado, y mi misión, aunque aterradora, no podía ser ignorada. Al mirar a Emma, su rostro lleno de preocupación y amor, entendí que ella también formaba parte de esa misión, que ella iba a ser testigo de lo que sucedería a partir de ese momento. Y en mi interior, una nueva determinación comenzó a surgir. Ya no podía vivir de la misma manera. Tenía que compartir lo que había visto, lo que había experimentado, por ella, por mis hijos, por el mundo. Los días siguientes fueron difíciles. A medida que mi cuerpo comenzaba a sanar, mi mente no dejaba de atormentarme. Las palabras de la visión, las imágenes de los incendios, los seres sombríos alimentándose del caos, todo seguía vivo en mi interior, como una llama ardiente que no podía apagar. Sabía que había sido elegido para algo mucho más grande, para compartir un mensaje que cambiaría todo. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podría comunicar lo que había experimentado sin parecer un loco o un delirante producto de una mente agotada? Primero, empecé por compartir mi experiencia con Emma. Le conté todo lo que había visto, la luz, el amor que sentí, la presencia que me acompañaba, y cómo el fuego no solo era un desastre natural, sino una manifestación de algo mucho más profundo y espiritual. Al principio, esperaba que me mirara con incredulidad, que dudara de lo que le estaba diciendo. Pero para mi sorpresa, Emma me escuchó con una calma que nunca había esperado. No hubo dudas en su mirada. Ella creía en mí, en lo que le estaba contando. Me estrechó la mano y, con una voz suave, me dijo: «Te creo, Diego. Algo ha cambiado en ti. Te veo diferente». Sus palabras me dieron el coraje para seguir adelante, para compartir mi experiencia con otros. Sabía que no podía quedarme en silencio. Debía hablar, debía decir la verdad, sin importar las consecuencias. Al principio, lo hice con mi familia cercana. Les conté sobre la visión, sobre lo que había presenciado. La respuesta fue mixta. Algunos se mostraron comprensivos, otros más escépticos. Sin embargo, todos me escucharon. La semilla estaba sembrada, y aunque algunos dudaron, había algo en mi voz, en mi ser, que les decía que lo que estaba compartiendo era real. A medida que pasaban los días, el mensaje comenzó a extenderse. Empecé a ser invitado a hablar en reuniones pequeñas, en iglesias locales y en grupos de apoyo. Al principio, me sentía incómodo, inseguro, pero a medida que hablaba, algo mágico sucedía.
Las personas comenzaban a abrir sus corazones. Algunos lloraban, otros me agradecían por compartir mi historia, y algunos me confesaban que ellos también habían sentido el vacío y la desconexión que yo había descrito. Empecé a ver un cambio en sus rostros, una chispa de esperanza que se encendía. No estaba solo en esto. Había muchos que sentían la misma inquietud, la misma angustia. El fuego, ese fuego espiritual, era una verdad que no podía ser ignorada. Lo que más me sorprendió fue la forma en que los más escépticos empezaron a abrirse. La gente comenzó a reunirse en pequeños grupos, a orar juntos, a ayudarse unos a otros. Empecé a ver algo que nunca había presenciado antes, un verdadero cambio. Los incendios físicos seguían consumiendo la tierra, pero en esos pequeños puntos de luz, en esas comunidades de fe, el fuego espiritual comenzaba a ser apagado. Las personas comenzaron a vivir con un propósito, a hacer elecciones conscientes, a abrazar el amor y la compasión de manera tangible. Fue entonces cuando entendí lo que significaba mi misión. No se trataba de convencer a todos, de cambiar a todos, sino de ser fiel a lo que había experimentado y de compartirlo sin miedo. Sabía que el mensaje llegaría a aquellos que estaban listos para escucharlo. Y así, paso a paso, sentí que mi vida volvía a tener propósito. No solo estaba combatiendo incendios, sino que estaba ayudando a extinguir el fuego que quemaba las almas de las personas. A pesar de la certeza que sentía dentro de mí, los días que siguieron estuvieron llenos de desafíos, tanto externos como internos. El mundo que había vuelto a encontrar, el mundo físico, parecía tan lejano de la paz y la claridad que había experimentado en la visión. Mi vida, que antes parecía simple y definida, se había llenado de preguntas que no sabía cómo responder. A cada paso, sentía la presión de las expectativas. La gente comenzaba a escuchar mi mensaje, y aunque muchos mostraban una apertura, otros se mantenían escépticos, y en algún momento, comencé a dudar de si lo que estaba haciendo tenía algún verdadero impacto. Me preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia o si solo estaba repitiendo un mensaje sin que nadie lo escuchara. Las conversaciones que tenía con amigos y familiares a veces me dejaban con más dudas que respuestas. Algunos me decían que lo que había experimentado no era más que un efecto del trauma, una alucinación provocada por la situación extrema que había vivido. Otros me miraban con incredulidad, tratando de racionalizar lo que les contaba como una simple reacción emocional o psicológica a la cercanía de la muerte. Esos momentos de escepticismo, de ser cuestionado o incluso ridiculizado, me golpeaban más de lo que me gustaría admitir. La verdad es que la parte de mí que había visto esa luz, que había sentido el amor y la claridad en esa visión, quería que todo el mundo lo entendiera. Pero había algo que me decía que no era mi trabajo hacer que todos lo creyeran, solo que compartiera lo que había vivido, sin esperar que fuera aceptado por completo. Lo más difícil de todo era la batalla interna que enfrentaba cada vez que las dudas comenzaban a asaltarme. ¿Es esto lo que realmente se espera de mí?, me preguntaba. ¿Realmente soy capaz de transmitir algo tan grande? ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi experiencia no tiene el peso que creo que tiene? Había momentos en que sentía la tentación de rendirme, de callar, de volver a mi vida anterior, donde las cosas eran más simples, donde no había tanta presión por compartir algo tan profundo y transformador. A pesar de mis esfuerzos, no podía evitar la sensación de que todo lo que había experimentado estaba destinado a ser un mensaje para el mundo, pero ese mundo no siempre estaba listo para escuchar. A veces me sentía solo, como si estuviera llevando una carga demasiado pesada, un mensaje que era demasiado grande para mí. Pero en esos momentos de duda, algo dentro de mí siempre regresaba. Recordaba las palabras de la visión, la luz, la presencia de amor puro. Recordaba las pequeñas semillas que había sembrado, las conversaciones que se habían abierto, las personas que comenzaban a mirar su vida de otra manera. Sabía que, aunque la mayoría no me entendiera, aunque algunos me rechazaran, había personas que necesitaban escuchar esto, que estaban esperando encontrar el propósito perdido en medio de la oscuridad que los rodeaba. Y esa era la fuerza que me mantenía en pie. La misión no era fácil. No era solo un camino recto hacia el éxito y la aceptación. Era un camino lleno de incertidumbre, de dudas, de preguntas sin respuesta. Pero algo dentro de mí me decía que esa era la verdad que debía seguir. No importaba cuántas veces me sintiera inseguro, cuántas veces me cuestionara, siempre volvía al mismo punto, debía ser fiel a lo que había experimentado. Y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que mi propósito era compartir lo que había visto y sentido, sin importar el resultado inmediato. Solo tenía que ser fiel y dejar que el mensaje siguiera su curso. Con el tiempo, comencé a entender que la vida ya no era algo que simplemente vivía sin cuestionarlo. Después de lo que experimenté, cada momento adquirió una nueva dimensión. La visión no fue solo una experiencia trascendental,
sino un punto de partida. Un llamado a vivir con un propósito más grande que yo mismo. A medida que pasaban los meses, las semillas que había sembrado comenzaron a crecer, aunque no de la forma que había imaginado. Las conversaciones seguían siendo difíciles, las dudas aún me acechaban, pero algo había cambiado profundamente dentro de mí. Ya no me sentía perdido. Aunque los desafíos seguían presentes, empecé a aceptar mi nuevo propósito con una calma que antes no conocía. Ya no necesitaba que todos entendieran lo que había visto, lo que había experimentado. Mi tarea era compartir mi verdad, ser fiel a lo que había aprendido, y dejar que las personas que lo necesitaban lo recibieran cuando estuvieran listas. Finalmente, comprendí que no era el momento de buscar respuestas para todo. La visión no me había dado todas las respuestas, pero sí me había mostrado la dirección. Sabía que el viaje que había comenzado no terminaría en la vida que conocía antes del fuego. Sabía que mi propósito no era simplemente ser un bombero más. Mi misión era más grande, más profunda, y aunque todavía había momentos de duda, la aceptación de mi propósito comenzó a traerme una paz que jamás había experimentado. La vida era más que lo físico, más que el trabajo y las tareas diarias. Había algo más grande, una verdad que había sido revelada, y mi trabajo era compartirla con aquellos dispuestos a escuchar. Y, al final, comprendí que esa era mi verdadera misión, no solo enfrentar el fuego, sino ayudar a apagar el fuego que arde en los corazones de aquellos que necesitan encontrar la luz.